Bien, creo que Extremadura realmente es una tierra de oportunidades. Del momento que arribé a la región vi una diversidad productiva increíble en términos de la cantidad de cultivos tan distintos que tiene la región, también de producción de ganado. Y realmente me sorprendió gratamente cómo han aprovechado el recurso hídrico a través del sistema de embalses y pantanos para desarrollar sistemas de irrigación y tener tantos cultivos tan distintos en estas extensiones que no es habitual, o por lo menos he visto mucha especialización en monocultivos en diversas regiones, y veo que Extremadura tiene una variedad increíble de producción agrícola, agropecuaria, lo cual es terriblemente importante en el contexto justamente de cambio climático, donde vamos a visorar una falencia importante en la producción de alimentos, dado los problemas tanto no solamente de crecimiento poblacional, sino también de degradación del suelo y de, obviamente, problemas vinculados a las precipitaciones y agua que puede llegar a haber en el futuro. Me sorprendió también gratamente la infraestructura que tiene Extremadura, que aún siendo una región un poco más lejana de lo que es la España conocida y turística por el resto del mundo, también me sorprendió gratamente. Vi, digamos, lo que es el sistema de carreteras, el pequeño aeropuerto de Badajoz también, que también me sorprendió gratamente, pensando que era una región un poco menos desarrollada, pero vi que estaban a un nivel en el cual se puede venir y transitar normalmente como prácticamente cualquier lugar de Europa. Por otro lado, también me sorprendió claramente el acervo cultural que tienen, las ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la belleza de esas ciudades, el turismo, digamos, que puede también desarrollarse en la región, y por supuesto una amabilidad natural de la gente de Extremadura, que es lo que a uno también en el día a día más lo ayuda a disfrutar y a trabajar, porque la apertura y el recibimiento que puede tener un extranjero, tanto para hacer turismo o en mi caso trabajando, es algo que lo hace querer volver, ¿no? Entonces eso realmente es un activo muy importante para cualquier región del mundo. Creo que Extremadura tiene un potencial increíble. Creo que justamente la potencialidad que tiene el desarrollo, ¿sí?, de generar nuevas producciones, tanto agrícolas como ganaderas, en el contexto de cambio climático, con el aprovechamiento estratégico del recurso hídrico, dota a la región de Extremadura de un potencial estratégico en la producción agroalimentaria, vinculada también al aprovechamiento de nuevas tecnologías que permitan generar justamente producciones, por un lado, con mayor valor, ¿sí?, que sean muy bien apreciadas en los mercados internacionales, y por otro lado resilientes al riesgo y al cambio climático, que es uno de los problemas grandes que van a acechar o están acechando a la humanidad, y particularmente también a la región española. Creo también que justamente las falencias que hoy puede llegar a tener la región son oportunidades, porque el hecho de repensar a Extremadura da espacio para hacer planificación urbana y territorial, eso haciéndolo de forma holística, con tiempo y con la intervención de los distintos sectores que pueden estar involucrados, no solamente la decisión de la sociedad civil, pero también la participación de actores específicos como la universidad, las asociaciones de productores, las cooperativas, las empresas, las juntas, y por supuesto el aporte que pueden hacer los expertos extranjeros. Creo que le dan un campo de acción muy libre, como para poder pensar en el largo plazo lo que puede llegar a realizar la región. En lo personal, creo que el agua es un recurso estratégico, es un recurso que va a escasear en el futuro. Cuando hablamos de los problemas de cambio climático, los podemos resumir a dos variables: temperatura y agua, ¿okay? El agua hoy en día es un recurso que no está bien valuado, que muchas veces hay un uso ineficiente e indiscriminado, que creo que
el futuro tanto de la economía y de los mercados va a generar que el agua sea un bien por el cual haya que pagar en el futuro, que va a tener un valor económico mucho más preciado. Y creo que Extremadura tiene dos cosas, una actual y una para el futuro. Actual hoy, la producción justamente tanto agrícola como ganadera depende mucho de la irrigación y del sistema hidrológico que han desarrollado en la región. Y la falencia actual que tiene es que tal vez no esté apreciado que buena parte de esa riqueza está dependiendo de esa irrigación. Posiblemente en el futuro puede llegar a haber conflictos en el uso del agua y que otras regiones compitan con el agua que hoy está utilizando Extremadura, entonces veo que hay tanto un riesgo, pero también una oportunidad para que Extremadura empiece a evaluar la necesidad y el potencial que tiene su recurso hídrico y cómo toda la producción de Extremadura, agrícola sobre todo, pero ganadera también, puede estar potenciada y dependiente de ese recurso, y eso es algo que los extremeños lo tienen que saber y estar arraigados en su vida diaria, porque va a haber competencias en lo que es el uso del agua para agricultura, para ganadería, para la industria y para consumo humano. Creo que hacia el futuro el desarrollo, la evaluación y la defensa del recurso hídrico es algo que la región tiene que tomar muy en cuenta y saber defenderlo y saber no solamente evaluarlo para sí mismo, pero mostrarle a la sociedad cómo puede desarrollarse en nuevas regiones, ¿sí?, a través de la tecnología y el recurso hídrico sobre todo. Creo que un paso fundamental, ¿sí?, es hacer un diagnóstico de riesgos climáticos, porque cuando uno hace un diagnóstico de riesgos climáticos en términos económicos, le permite mostrar no solamente a la sociedad, pero solamente a los actores y también a las agencias gubernamentales, a las agencias europeas, cuál es justamente el impacto económico y social que se puede llegar a tener por eventos de variabilidad climática, como por ejemplo sequías prolongadas. Esa evaluación, ¿sí?, es un activo fundamental para mostrar justamente el nivel de dependencia que se puede llegar a tener de ese recurso hídrico. Y es el paso fundamental para justamente fundamentar todas las inversiones en adaptación, en desarrollo y en planificación que se pueden llegar a hacer en la región. Si uno no tiene el diagnóstico consensuado, riguroso, donde haya participación justamente no solamente de la política, sino también de la sociedad y sobre todo del sector académico para proveer modelos que estén consensuados internacionalmente en cómo evaluar esos riesgos y ese impacto económico, va a ser muy difícil para la región defender ese potencial, ¿sí?, y mostrar esa dependencia del recurso hídrico y también fundamentar el conjunto de inversiones de adaptación que se pueden hacer para el desarrollo. El agua es una competencia permanente entre agua para agricultura, ganadería, consumo humano y energía, sobre todo, y la forma en que se va a distribuir el agua en esos como mínimo en esos 4 sectores, es fundamental la evaluación del precio del agua y la evaluación de la dependencia económica. Creo que ese es el paso previo. En segunda instancia, una vez que se tiene el diagnóstico, hay que utilizarlo, ¿sí? Uno no hace un diagnóstico solamente por hacerlo. Es la decisión en una ecuación costo-beneficio de cuáles son los sectores que hay que desarrollar. Entonces, habiendo hecho ese diagnóstico, se puede llegar a determinar si el desarrollo de la región va a estar apuntalado en la ganadería, en la agricultura, en la energía, ¿sí?, o en algún otro sector. Y justamente desarrollar cuáles son las herramientas necesarias para financiar esas inversiones o para atraer esas inversiones. Obviamente, también otra forma de cumplir o por ahí tal vez desarrollar este objetivo es entender obviamente qué es lo que está pasando en el mundo, y entender qué es lo que está pasando en el mundo es terriblemente complejo, pero hay que resumirlo a través de un conjunto reducido de variables, y esas variables hay que discutirlas y decidirlas. No solamente en términos de qué es lo que va a pasar en los mercados, pero sí también dónde está el valor agregado que va a apreciar, ¿sí?, el mercado internacional, qué tipo de productos hay que desarrollar, tanto para lo que pueden ser los mercados internos, los mercados europeos
o el mercado asiático, que es uno de los que por crecimiento poblacional tanto potencial va a tener. Pero también la cuestión importantísima de los riesgos climáticos. Sin un entendimiento fundamental, si una región se va a desarrollar a través de un patrón agrícola o ganadero, el entendimiento futuro de los riesgos climáticos es una variable fundamental. Creo también que otra estrategia importante es tener una concepción muy importante de generación de valor. Siempre la agricultura y la ganadería estaba vista como algo que no aportaba demasiado valor en la economía, pero hoy, dada la agricultura de precisión, la bioingeniería, la genética, todo eso está incorporado fuertemente en los alimentos que consumimos. Entonces deja de ser un sector relegado a algo artesanal y marginal, sino que se transforma casi en un reducto que incorpora lo más desarrollado de lo que es la tecnología, en tanto justamente lo que es la genética, la bioingeniería y el manejo del recurso hídrico por el otro, asociado a una necesidad básica que es la alimentación, no solamente de la región, pero también del planeta. Como sabemos, el crecimiento poblacional está generando una demanda de alimentos cada vez mayor. Las tierras para agricultura y ganadería son cada vez menores. Asia actualmente tiene básicamente casi reducida su posibilidad de expansión, con lo cual la producción de más y mejores alimentos y de mayor calidad es un desafío increíble y una oportunidad estratégica increíble para el futuro. Y esta región creo que tiene que aprovechar muy inteligentemente esa oportunidad. Bien, creo que 3 retos importantes para el desarrollo de Extremadura son, primero, entender justamente cuáles pueden llegar a ser los riesgos del mercado internacional. Lamentablemente, en un mundo globalizado, por más que uno desarrolle cultivos o regiones, los mercados cambian abruptamente, los precios de los commodities y de los alimentos pueden llegar a cambiar abruptamente. Entonces, creo que hay que tener un entendimiento grande de cuál es el tipo de cultivo, el tipo de alimento que puede llegar a apreciar mejor el mundo en el futuro para hacer agricultura y ganadería que sea valorada a nivel internacional. No es generar alimentos per se, pero sí generar un valor agregado importante en términos de calidad nutricional y sustentabilidad ambiental. Y ahí va a intervenir la variable climática, por supuesto, la variable subjetiva de qué es lo que el mercado aprecia cada vez más y la biotecnología y la genética que se puede incorporar para generar justamente esta sostenibilidad ambiental y este desarrollo de alimentos de calidad. Otro reto importante está muy vinculado a lo que estaba diciendo, que es cuál va a ser el precio del agua en el futuro. Creo que valuar el agua es un desafío increíble, justamente porque el agua es un recurso natural que no lo produce el hombre, sino que viene de la dinámica atmosférica y la interrelación del mar y la atmósfera, con lo cual es muy difícil ponerle precio a algo que el hombre no produce, pero es el insumo crítico para los usos que antes había comentado, que van a competir profundamente en el futuro. Entonces, otro reto importantísimo es evaluar justamente la estrategia del recurso hídrico como herramienta de desarrollo para la región. Y un tercer desafío importantísimo, obviamente, es la cuestión cultural, que va a ser el convencimiento de que los extremeños están en condiciones de enfrentar este desafío, de convencer a la población, de que la población entienda cuál es el patrón de desarrollo que se le quiere dar a la región, y el desafío importante de comunicar esta estrategia de desarrollo. Creo que, como dije antes, la región tiene un potencial increíble, pero tal vez es menos conocida, incluso tal vez dentro de España, pero sobre todo en el mercado internacional. Entonces, las vinculaciones que la región puede hacer con extranjeros o también con instituciones internacionales, creo que es crítica para vender Extremadura, de alguna forma. Que los propios extremeños se sientan orgullosos de su tierra, de lo que hacen, y el cuidado del estilo de vida, del acervo cultural, es una variable que no solamente hay que preservarla, pero sino que hay que potenciarla. Creo que buena parte del desarrollo sostenible
debe incorporar también el mantenimiento de la calidad de vida, de las costumbres, para que los extremeños sigan viviendo en Extremadura, que sus hijos se queden en Extremadura y que haya gente que venga a vivir a Extremadura para apreciar el acervo cultural y la calidad de vida que puede llegar a tener Extremadura. Creo que ese es otro desafío que muchas veces se olvida cuando se hace desarrollo económico. Entonces, en el componente de planificación, creo que la cultura y el acervo cultural debe estar como un elemento trascendental para mantener justamente la calidad de vida de la región. Las líneas estratégicas para desarrollar los retos, primero todo modelo de diagnóstico necesita un observatorio con gente calificada, la participación de la universidad, pero también de creación de un comité donde intervengan actores fundamentales y estén representados todos los sectores. Creo que el proceso de democracia participativa, aunque a veces parece redundante, es importante reforzarlo. Es lo que hoy en día en muchas regiones del mundo se está implementando en diversos sectores, que es Participatory Action. Básicamente implica desarrollar estos modelos de planeamiento en forma endógena, donde todos los sectores tienen que estar involucrados, pero también donde todos los sectores tienen que entender que tienen que resignar intereses sectoriales para proveer elementos a esa medida de planificación común. Creo que el programa Repensar Extremadura es el primer paso en eso. Es algo que hay que celebrar, pero es algo que hay que sostenerlo en el tiempo, y sostenerlo justamente implica convencer a los distintos sectores que eso va a ser algo bueno para todos. Eso es un desafío importantísimo, pero al mismo tiempo ese desafío es una herramienta, ¿sí? Un lineamiento importantísimo. Otra estrategia importantísima, por una cuestión elemental y de formación académica o de práctica profesional, creo que hoy el mundo tiene que saber evaluar muy bien justamente cuáles son los costos y las oportunidades, y esa evaluación implica crear modelos que evalúen en términos, ¿sí?, de moneda, de euros, para que la gente aprecie justamente cuál es el valor inherente a la producción económica que hay, a la vulnerabilidad social y cuánto puede incrementarse la calidad de la región en el futuro en el planeamiento. Creo que el instrumento de evaluar y comunicar es terriblemente importante. Y otro instrumento importante, por supuesto, es las formas en las cuales se van a captar las inversiones para el desarrollo, y ahí creo que el mundo tiene a su disposición diversas innovaciones financieras que la región tendría que aprovechar. No es solamente la inversión local o la inversión estatal, sino que también existen diversas innovaciones que se pueden llegar a aplicar en la región para justamente financiar el desarrollo que se está proponiendo. Pero con una correcta evaluación de los riesgos y oportunidades, hecha también en términos monetarios, con el apoyo mancomunado de diversos sectores de la población, después es simplemente desarrollar una herramienta que permita el financiamiento y la sostenibilidad de ese financiamiento en el mediano plazo, dada, ¿sí?, un contexto de mayor volatilidad mundial, tanto en términos de lo que son los mercados internacionales como también el riesgo climático. Hoy, lamentablemente, tenemos que aceptar que nos enfrentamos a un mundo cada vez más volátil. Es un mundo cada vez más fragmentado, ¿sí? Es un mundo donde hay un reforzamiento de los bloques regionales cada vez más fuertes, y hay una retracción, ¿sí?, en el marco de la globalización. Y toda esta cuestión, si se plantea una estrategia de desarrollo en base al recurso hídrico, a la ganadería y la agricultura, ¿sí?, el cambio climático interviene como una variable prioritaria directamente. Entonces creo que eso es algo que la región puede llegar a empezar a formar sus recursos humanos locales, ¿sí?, para tener esas percepciones muy en mente cuando se financian distintas inversiones, ¿sí?, a través de estos nuevos vehículos innovadores que estoy mencionando. Para poner algunos ejemplos aislados, se pueden tomar muchos ejemplos del mundo desarrollado
o del mundo subdesarrollado para ver cómo todas regiones enteras o ciudades terriblemente exitosas se han desarrollado a través del recurso hídrico. Estados Unidos tiene ciudades en el medio del desierto. ¿Cómo han desarrollado ciudades en el medio del desierto? Tal vez a través de dos elementos fundamentales. Uno es el agua. Llevar agua hacia una región como elemento fundamental. Y el otro es buscar una estrategia de desarrollo. La gente necesita el agua para vivir, pero también necesita trabajo para vivir. Entonces, ¿cómo hicieron el desarrollo del mercado laboral? Construyeron ciudades con una necesidad, con una orientación muy específica, que puede ser, por ejemplo, el turismo, puede ser industrial o puede ser agrícola. Pero eso se piensa de antemano. Justamente la planificación se trata de pensar cuáles son los conceptos fundamentales. Después vienen las herramientas para desarrollarlo. Pero para poner un ejemplo que todos conocen, la ciudad de Las Vegas, en el medio del desierto, se desarrolla a través del agua y de pensar cuál es la forma de la atracción del turismo internacional. En este caso es un uso muy turístico, ¿sí? Pero es un ejemplo muy paradigmático. Y otro ejemplo importantísimo es la irrigación. La irrigación desde todo punto de vista, ¿sí? Israel desarrolló el sistema de riego por microgoteo, generando alimentos de altísima calidad en el medio del desierto. Obviamente el componente tecnológico y de conocimiento es fundamental en ese desarrollo. Por eso es lo que decía antes, de que la agricultura y la ganadería dejó de ser una actividad marginal y artesanal para convertirse casi en el paradigma más fuerte de cómo el conocimiento y la innovación y la tecnología del avance se aplica justamente a la producción de alimentos. Entonces, todo lo que sean las innovaciones para los sistemas de irrigación es un ejemplo importantísimo. Después puedo mencionar el caso de la soja, a través de justamente la biotecnología y las necesidades justamente de alimentación del mundo, la soja se convierte en el primer cultivo de exportación de un país marginal como es la Argentina, se convierte en el primer producto de exportación y aprovecha también la cadena de transformación, en el caso particular del aceite y de la harina, con una fuerte inversión en capital y en conocimiento, para convertirse en el primer jugador internacional en el mercado de harina de soja. Eso plantea justamente cómo el aprovechamiento del recurso natural, el planeamiento en el uso de la tierra y el aprovechamiento de un contexto internacional favorable en ese momento, que es la mayor demanda de alimentación por parte de China e India, hace que se valorice todo un sector y todo un país durante el periodo de crecimiento de precios internacionales. Eso es otro modelo importante para ver, que obviamente tiene sus riesgos, ¿sí? Que es lo que mencionaba antes, ¿sí? Riesgos y oportunidades permanentemente son dos conceptos contradictorios que chocan entre sí, pero que da oportunidades magníficas cuando uno tiene una buena visión de qué es lo que está pasando en el mercado internacional y cuál es el aprovechamiento que se le puede dar a los recursos locales. Una frase muy importante que decimos en el planeamiento del desarrollo es que los países en desarrollo no es que no tengan recursos, ¿sí? Sino que muchas veces no han tenido el conocimiento para aplicar esos recursos en los sectores que tenían que desarrollar. Entonces, buenas partes de los casos de éxito parten de ese conocimiento, de ese diagnóstico previo, de decidir en forma democrática cuál es el sector que hay que desarrollar, no solamente por lo que la comunidad local quiere, sino de cuáles son las necesidades mundiales y cuál es el contexto internacional, ¿sí? Que puede llegar a demandar esos productos o que puede incidir sobre el costo, ¿sí? De producir esos productos. Bien, creo que dos aspectos fundamentales para lograr el financiamiento de políticas públicas tienen que darse a través de la correcta evaluación de cuál es el costo y beneficio de la política, lo que hoy se llama evaluación de impacto de políticas públicas. Es una línea que hoy la exigen todos los organismos internacionales. Y la evaluación de impacto de políticas públicas implica desarrollar una metodología
para evaluar el beneficio y el costo o las cosas a favor y en contra que se pueden dar tanto en términos económicos como en términos de vulnerabilidad social. Esa es la parte, si queremos, tecnocrática. El mundo está transitando hacia lo que nosotros denominamos el Data-Driven Policy Decision Making. Hoy, dada la gran capacidad que tenemos para juntar información, que empezamos a juntar información no solamente por las grandes bases de datos, por la mayor registro de operaciones, por la formalización de los mercados, pero también por el uso de nuevas tecnologías como imágenes satelitales, permite justamente que tengamos a disposición mucha información, y creo que una herramienta muy fuerte es justamente hacer estas evaluaciones de impacto para convencer a la política y a la sociedad de que esa es la mejor medida. Cuestiones que antes se decidían solamente por intereses políticos. Hoy creo que la información nos da mucho más fundamentos para decidir, ¿sí?, tecnocráticamente y fundamentalmente a través de la evaluación de qué es lo que pasa en la realidad, qué es lo que pasó en el pasado y lo que puede llegar a pasar en el futuro, de fundamentar esa política pública y convencer a los políticos. Creo que esa es una herramienta muy poderosa, ¿sí? Y también evaluar en términos económicos es una herramienta muy poderosa, porque cuando uno un problema lo traduce en decir voy a ganar tanto, voy a perder tanto, es un lenguaje que todos los componentes de la sociedad lo entienden. Cuando hablamos de cantidades producidas, biotecnología, lo entienden los expertos en el sector. Pero cuando hablamos en términos económicos y de dinero es mucho más fácil. Eso creo que es una herramienta muy importante. Y la segunda es la comunicación. Creo que hoy vivimos en un mundo donde estamos bombardeados por cuestiones mediáticas, donde la gente muchas veces destina muy poco de su tiempo en brindar atención, ¿sí?, a leer o a observar los periódicos o lo que pasa en la televisión o en internet, en las redes sociales. Es todo muy efímero y muy rápido. Entonces, captar esa atención de las personas que van a votar o van a tomar las decisiones es complejo. Entonces creo que hoy hay que aprovechar mucho las herramientas de visualización para transmitir esos problemas. Entonces, repensar Extremadura también tiene que pensar en una plataforma muy rigurosa, pero también muy eficiente en la comunicación, de cómo la gente rápidamente puede visualizar todas estas cosas que estábamos contando. El valor económico, la importancia del recurso hídrico, que conozcan también cuáles son las potencialidades y los riesgos de la región en términos de producción agropecuaria, energética o de tecnología, pero con un entorno muy dinámico, muy visual, donde rápidamente todo el conjunto de la sociedad lo pueda entender y rápido, ¿sí?, con un mensaje claro. Y eso es un desafío importantísimo, porque ser riguroso, visual y rápido es un desafío. Pero creo que eso puede motivar a que Repensar Extremadura tenga una plataforma online interactiva donde se pueda transmitir estas ideas y donde un comité diga cuál es el mensaje fundamental que se quiere transmitir y transmitirlo bien. Esas dos cosas creo que son muy importantes. Bueno, en síntesis, si tengo que transmitir un mensaje como especialista, sobre todo en evaluación económica del riesgo climático, creo que los tres elementos sí que tenemos que tener en cuenta es la potencialidad y la importancia del recurso hídrico y por lo tanto de las proyecciones climáticas que pueden incidir sobre ello. El uso permanente del conocimiento y la tecnología y la innovación en un mundo cada vez más cambiante, más demandante y más volátil. Y el cuidado permanente del ambiente y del acervo cultural como dos activos muy difíciles de evaluar, pero que hacen permanentemente a la vida cotidiana, a la calidad de vida y al éxito, a la garantía de éxito del desarrollo regional.